Esta es la primera sesión de la semana 4 del curso de formulación y gestión de proyectos, el cierre del proyecto. Bueno, llega el final del proyecto, estamos en la última estación, y aquí vamos a ver entonces todos los procesos que debemos hacer para cerrar finalmente el proyecto y asegurarnos que el producto fue entregado correctamente y que todos los elementos del proyecto fueron terminados y no existen más reclamos o más recursos aplicados al proyecto. Entonces, para cerrar un proyecto, tenemos que finalizar todas las actividades del proyecto. Puede haber documentos que hayan quedado abiertos, tenemos que cerrarlos, o sea, terminar con lo que es borrador y hacer todo lo que es definitivo. Tenemos, obviamente, que entregar el producto principal del proyecto y todos aquellos productos que requieran de haber sido terminados, y verificar que se cumplen con los requisitos. Volvemos a nuestra matriz o nuestro cuadro de requisitos o requerimientos, y al final, ¿se acuerdan que habíamos puesto los criterios de aceptación de los requerimientos? Eso va a ser muy útil a la hora de entregar los productos del proyecto. Tenemos que, además, asegurarnos que no queda nada pendiente y que le vamos a dar entonces una finalización formal al proyecto y dejar las lecciones aprendidas para los próximos proyectos. Las lecciones aprendidas son para proyectos futuros. Los aprendizajes que estamos documentando ya no los vamos a poder aplicar al proyecto porque lo estamos cerrando. Entonces, el primer proceso de cierre es la validación del producto, servicio, resultado único del proyecto. O sea, ¿se acuerdan que los proyectos pueden generar un producto, un servicio o un resultado único? El principal entregable del proyecto tiene que ser entregado a nuestro cliente, a nuestro patrocinador o a los usuarios que hayan sido designados para verificarlo y que estos lo validen. Tenemos que entonces volver a nuestra planilla de requerimientos, como decíamos hace un rato, para poder ver cuáles eran los criterios de validación del producto. Lo que podemos también hacer es una lista de verificación para poder marcar en esa lista, ¿no? En esa checklist, cuáles son los productos que ya tenemos entregados y cuáles vamos a entregar al final, o hacemos la lista de validación para esta instancia y solo ponemos los productos que tienen que ser entregados al cierre del proyecto. Relevar la conformidad del cliente o el patrocinador, es decir, tenemos que dejar por escrito y firmado que el producto fue entregado en las condiciones que fue entregado y que hay una aceptación de parte del cliente. Y eventualmente podemos llegar a tener casos donde esto no sea aceptado. ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, en primer lugar, si hay errores y tenemos capacidad de repararlos, vamos a reparar errores. ¿Se acuerdan que lo ideal era evitar estas instancias y hacerlo durante la ejecución del proyecto? Ahora lo estamos entregando, nos damos cuenta que existen errores, a veces son errores de interpretación, es decir, yo te había pedido que pusieras el logo en todos los reportes y yo había entendido que era solo en 3 o 4 reportes que salían para afuera de la organización. Entonces, bueno, arreglamos los errores, ponemos los logos y queda pronto el sistema. O a veces se hace necesario negociar la entrega. Es decir, cuando hay un producto que no conforma al cliente y existe una brecha muy grande que no se puede cubrir de acuerdo a los requisitos que tenemos, quise decir
de acuerdo a los recursos que tenemos. Si esa brecha no tenemos suficientes recursos o presupuesto o tiempo asignado para eso, bueno, se puede negociar y por ahí llegar a un producto que no sea el óptimo, pero que pueda llegar a ser un segundo óptimo con algunas características que a raíz de la negociación fueron de alguna manera bajadas un poco en lo que tenía que ver con las particularidades del producto que estamos entregando. Bueno, hecho todo esto, el producto queda transferido y el proyecto se termina. De cualquier manera, y a lo largo de estos últimos años en materia de gestión de proyectos, nos hemos dado cuenta que se necesita hacer un seguimiento de ese producto, servicio, resultado, para que éste se mantenga en el tiempo y además para asegurarnos que el uso del producto es el correcto. Entonces, es importante tener en cuenta que muchos de los productos que estamos haciendo en nuestros proyectos requieren de un acompañamiento por un tiempo determinado y que debemos designar un dueño del producto para que esta persona trascienda el periodo del proyecto y se meta en el ciclo de vida del producto y asegure los objetivos para los cuales el producto fue creado, de manera de atender aquella necesidad que definimos al inicio de nuestro proyecto. Si los requerimientos se establecieron de forma clara y se entendieron para todos, no debería haber no conformidades muy relevantes, o no debería haber directamente no conformidades. Es decir, si yo hice bien las cosas al principio y todos las entendimos, no debería haber elementos de discrepancia al final. Es muy claro cuáles son las características que tiene que tener el producto que estoy entregando, y no hay segundas opiniones. Bueno, esto es un mundo ideal, ¿no? Lo que sabemos es que muchas veces lo que nos dijeron que iban a hacer es un poco distinto o muy distinto a lo que nosotros habíamos imaginado. Entonces ahí la entrega del producto se hace más compleja y requiere de ciertos ajustes al final. Entonces, el periodo de cierre, el tiempo de cierre del proyecto puede ser más o menos corto según lo que ocurra en esta instancia de entrega del producto. Debemos, al cerrar el proyecto, actualizar todos los documentos de Esto es, todos los planes del proyecto que hayan quedado abiertos, los riesgos al final del proyecto desaparecen. Entonces, nuestro registro de riesgos tenemos que dejar establecidos los riesgos que en definitiva identificamos y no se cumplieron, por suerte, y aquellos que sí también se cumplieron, ¿no? Esto es importante para aprender nosotros en la forma en que trabajamos e identificamos los riesgos y los gestionamos. Marcar los documentos como las versiones finales, lo que decíamos hace un rato, es decir, asegurarnos de que todo lo que estamos dejando documentado en nuestro proyecto sean las versiones finales últimas de los documentos. Tenemos que cerrar los contratos, evitar que haya futuros reclamos. Yo no quiero que tengamos una empresa tercerizada y que dentro de 6 meses nos venga a reclamar de que le debemos una publicidad que habían hecho ellos, o que hayamos alquilado una herramienta para nuestro trabajo y no la devolvamos y sigamos pagando el alquiler después del proyecto. Cosas que habitualmente pasan, pero si somos buenos directores del proyecto no deberían pasar. Obtener la firma de la finalización en todos los casos. O sea, en realidad, cuando cerramos un contrato muchas veces requiere de la firma de las personas, salvo que ese contrato tenga una fecha de vencimiento y diga, bueno, a partir de ahora no voy a suministrar esto, pero muchas veces sucede que requiere de la conformidad, o de por lo menos el asegurar que las personas
que están involucradas y que tienen que firmar, los responsables, lo hagan para poder decir que no hay más reclamaciones. Liberar a los recursos materiales, no quedarnos con nada, en ese sentido, a veces también sucede, ¿no? Sobre todo esos proyectos que se hacen afuera de nuestras oficinas, una obra, por ejemplo, donde a veces quedan los materiales en la obra o nadie los va a buscar. Bueno, asegurarnos de que todo vuelva a su lugar y quede correctamente en el lugar que tiene que estar después de terminado este proyecto. Y por supuesto, liberar a los miembros del equipo. Agradecer, festejar que terminamos el proyecto y liberarlos. Vuelven a otros proyectos o vuelven a sus unidades funcionales a trabajar en tiempo completo. Nunca debemos olvidarnos al cerrar el proyecto de documentar las lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas son aquellas cosas que hicimos bien y también que hicimos mal en el proyecto y que otros proyectos futuros deberán tomar para poder mejorar la forma en que lo gestionan. Nosotros, si tenemos una buena organización en materia de proyectos, si nuestra organización es, en definitiva, es madura, ¿verdad?, en proyectos, podemos ir a buscar las lecciones aprendidas de los proyectos anteriores para poder mejorar también la forma en la que hacemos las cosas. Y así llegamos al final de esta primera sesión, de esta última semana, con las enseñanzas de hoy.